¿Un solo Dios? Una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo Dios, que ya lo había dicho. Esta es la escritura que hemos estado estudiando durante estas semanas. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuiste llamado a una esperanza, cuando fuiste llamado un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos en todos. No hay un orden, no hay una conexión entre estos elementos. No hay cómo hacerlo secuencial. Por eso, si se han dado cuenta, no hemos seguido un orden, porque no tienen en sí una conexión lineal. Los podemos tratar indistintamente. Se empezó con un solo Señor, ¿se acuerdan? La primera clase que nos dio Fabián. Luego fue una sola fe. Luego fue una sola esperanza y un solo bautismo. Solo bautismo y una sola esperanza. Ahí estamos. Entonces no hemos seguido un orden. Hoy vamos a hablar de un solo espíritu. Y tengo muchas preguntas para ti. Entonces, como te dije, hoy vas a hablar mucho. Así que prepárate para que puedas participar. Saca tu Biblia, por favor, también, si la tienes a la mano. Y la primera pregunta que tengo para ti, hoy vamos a hablar de un solo espíritu, es ¿cómo actúa el Espíritu Santo en ti? Esa es la primera pregunta que tengo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en ti? Reflexiona un poco. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en ti? No vas a responder en este momento, quiero que mentalmente lo respondas. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en ti? A ver, piénsalo primero. Ahora sí, escucho a alguien. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en ti? Levante la mano y participe. Hoy es interactivo. Adelante, Anita. Ayudándome a dominar mi naturaleza caminos. Ok. Anita dice ayudándonos a dominar nuestra naturaleza. ¿Otra opinión? Adelante, Jessie. Me lleva a agradar a Dios. Te lleva a agradar a Dios. Muy bien. Una más, una más. Adelante, a ver, muchas manos. Vamos a darle la oportunidad a Washington, que está ahí al fondo, que es invitado, por favor. El Espíritu Santo nos da el entendimiento correcto sobre la palabra que Jesús nos da. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a verlo ahora a la luz de una escritura. Todas sus opiniones son muy válidas. Y en algunas de ellas, por no decir en todas, hay mucho acierto. Entonces vamos a ver 1 Corintios 2, del 9 al 16. ¿La tenemos ahí? Dice la Biblia, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hasta ahí nomás. Dios ha tenido preparado muchas cosas para nosotros, pero la más importante de ella es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es la que nos permite vivir esta vida cristiana. Y de eso vamos a ir analizando en cada escritura que hoy vamos a ver. La promesa de Dios era el Espíritu Santo. Jesús nos hizo esa promesa. Y Él ha preparado tantas cosas, pero en su gracia nos dio el Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14. ¿Están ahí? Leamos. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron llamados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar.
cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Tómate un tiempo para leer esta escritura. Tómate 2 minutos para leerla y subraya todo lo que te llame la atención en ella, por favor. 2 minutos. Te lo doy, tranquila y tranquilo. 2 minutos. Busca todo aquello que te llame la atención en esta escritura. Todavía te queda tiempo. ¿No tienes una Biblia? Busca a alguien que tenga una Biblia, por favor. Está aquí al frente también. Ahora vamos a hacer otro paréntesis. Voy a hacerte algunas preguntas y con la persona más cercana a ti las vas a responder. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la herencia de la redención? Con el compañero que está al lado. ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la herencia de la redención? Según la escritura anterior. Ahorita compartimos. ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la herencia de la redención? Si lo quieres ver en palabras más sencillas, cómo el Espíritu Santo es una garantía de que vamos a llegar a estar en la presencia de Dios. Más sencillo. Dios habla ahora. ¿Ya lo tienen? Una sola era. ¿Cómo garantiza el Espíritu la herencia de la redención? Ahora sí. A ver, Mateo. Por medio del Evangelio. ¿En qué parte de la escritura estaba eso? A ver, la fe. ¿Ya? ¿Qué más? Todos pueden opinar, dale. Haciendo su... ¿En qué parte de la escritura está eso? A ver. Vamos. Con su sello. Es un sello. ¿Sí? Ok, eso me gustó. ¿Qué más? Todos pueden opinar. Es un anticipo de lo que vamos a recibir cuando. ¿Ya? La escritura lo dice, ¿no? Dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, como alguien lo dijo, Soledad. Fueron sellados, como alguien más lo dijo, Patricio, como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Entonces, esa es nuestra garantía. Por nuestra fe hemos sido sellados y somos propiedad ¿de quién? De Dios. Eso dice la Escritura. Ahí viene la segunda. Hoy yo no voy a hablar mucho, ustedes van a hablar más. ¿Por qué es importante esta verdad? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Analiza, a la luz de la misma Escritura. Es una garantía. Es una garantía. Es como si te hubiesen dado un anticipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está sellado. Ya lo tienes. Ese es nuestro, ¿no?
el Espíritu Santo ya es un sello nuestro, es una garantía que Dios nos ha dado. Conclusión, tenemos el Espíritu Santo como una garantía. Fuimos sellados por nuestra fe. Cristo, a través de la fe en Él, y Dios nos dio ese sello. ¿No te anima a eso? Amén. Dime si no te anima. A mí me animó mucho cuando yo estudié esto. Tenemos una garantía de que vamos a estar en la presencia de Dios. La Escritura lo dice. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Eso es muy animante. ¿Lo crees? ¿Estabas consciente de esto? Eso hace el Espíritu en ti. Esa es la garantía que Dios te da. Bueno, queridos hermanos, ¿y ustedes cómo viven esta realidad del Espíritu Santo? ¿La tienen ahí? ¿Lo viven diariamente? ¿Disfrutan de esa garantía? ¿Cómo disfrutas de esa garantía en el día a día? Me gustaría escuchar. En el día a día, ¿cómo la vives? Ahora sí, tu opinión. Ya no lo que está escrito. ¿Cómo lo vives día a día? Puedes hablar. Yo sé que nos salimos un poco del esquema tradicional, pero ahora puedes hablar. Lo saqué de la zona de confort, perdón. A ver, ¿cómo lo vives día a día? Esa garantía. Levanta la mano. Adelante, Robert. Siendo temeroso de Dios. ¿Cómo más? Creyendo. Muy bien. Wilson. El Espíritu Tiene un fruto, ¿ok? es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la Ok. bondad, la bondad, el dominio propio. ¿Todo eso es una realidad en tu vida? No siempre. Ok. Marcelo. Yo veo la garantía en que poder tener la relación con Dios. Ese es el punto principal de nosotros, ¿no? Tener una relación con Dios, y esa relación con Dios está presente todos los días. Tienes una relación con Dios y esa relación con Dios está presente todos los días. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo lo vives día a día? Porque es fácil verlo a la luz de la Escritura, pero ¿cómo lo vives día a día? Ahí está la Escritura. Es una garantía, dice. Predicando el mensaje. Predicando el mensaje. Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo más? Dani. Cuando pecas, ¿Y? porque cuando pecas y te arrepientes, porque como dice la Escritura, tú tienes un anticipo, ¿Ya? y el resto lo vas a recibir cuando estés en completa liberación y Dios haya transformado tu vida. ¿Ok? O sea, a pesar de que sabemos que somos pecadores y a pesar de que pecamos, podemos seguir confiando porque Él nos dio una garantía. Eso es muy interesante. ¿Cómo más? A ver, jóvenes, ¿cómo lo viven? Un joven. A ver, vamos con un joven acá y luego un joven acá. Adelante, Milton. Dios nos da la oportunidad de tener su espíritu para la lucha diaria, ¿no? Porque cada vez que en mi vida tengo luchas con el pecado y todo eso, el hecho de saber que he sido sellado con una garantía que es el Espíritu Santo me da. Eso es un espíritu de poder que me da la fuerza para luchar contra el pecado. Antes no, antes si no lo tenía, antes simplemente sucumbía ante el pecado y ya. Y ahí quedamos. La fuerza del Espíritu Santo que no solamente me da el valor, sino que me recuerda que debo luchar contra eso. Muy bien. Si no es real el Espíritu Santo en tu vida, si no lo estás viviendo constantemente, eso solamente se queda en una bonita escritura. ¿Me hago entender? Esa garantía tenemos que empezar a vivir ya. Entonces, ahí viene el otro cuestionamiento y es lo que vamos a ver. ¿Cómo se vive ese Espíritu Santo en las relaciones con otros? Unos a otros. Vamos a otra escritura, por favor. Ya les digo, un segundito, la busco acá.
por favor, si vamos a ir a Romanos 8, del 12 al 15. ¿Quién me ayuda leyendo? Romanos 8, del 12 al 15. Adelante. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ok, aquí vienen otras preguntas. ¿Cuál es nuestra obligación una vez que tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Célimo. Vivir de acuerdo al Espíritu y que sus frutos se reflejen en nuestra vida. Okay. Se refería a Trevor Wilson, Gálatas 5:22. Entonces yo continuamente lo que hago es evaluar con lo que está escrito en la Biblia, si es que vivo o no vivo de acuerdo al Espíritu Santo que Dios me ha dado. Ok. Ahora, hay una obligación según la escritura que acabamos de ver. ¿Cuál es esa obligación? No vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Sino conforme a qué. ¿Y cómo se vive conforme al Espíritu? Dame una manera práctica. Miguel. Yo creo que hay veces que tú no quieres ser paciente. Si eres papá, a veces en el mismo matrimonio, pero sabes que tienes el Espíritu y el Espíritu te está hablando de qué es lo que tienes que hacer. Y creo que ahí viene la decisión, ¿no? Porque puedes escoger hacerlo del Espíritu o escoger tu vieja naturaleza, ¿no? Porque creo que ahí están los dos, siempre, ¿no? Entonces, pero ahí viene esa decisión, ¿no? De hacerlo, ¿no? No de sentirlo, sino de hacerlo, porque el Espíritu también te habla, te dice, te impulsa a hacer lo bueno. Entonces, y yo creo que es eso, ahí es cuando tienes que decidir aplastar quizás esa otra parte, ¿no? Que es la vieja naturaleza, y imponerla con lo que es el Espíritu, ¿no? Tener paciencia, amor y demostrarlo, ¿no? Muy bien. 2 minutos para que revises la escritura. Romanos 8, del 12 al 15. Subraya todo lo que te impacte. El trole. Felipe la lee, eso es bueno. Creo que está. Versículos que te impactaron. Para 2 o 3 que quieran compartir. A ver, no todos a la vez. Adelante. Me gusta la parte que dice que es una obligación. Uno dice que si quieres, hazlo. Si no, no es una obligación no vivir a tu naturaleza. Ok, esa es nuestra parte. La obligación nuestra es no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Muy bien, interesante. ¿Qué más? Adelante. En el versículo 13 dice dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Y la muerte es perecer, algo que cuando fallece ya no vuelve a la vida, no vuelve a suceder otra vez. Y cuando dice dar muerte es que ya no vuelva a suceder, no seguir repitiendo o creyendo lo mismo, sino que se mueran los malos hábitos del cuerpo, o sea, que se extingan para siempre. Esa también es nuestra obligación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que te impactó, no te hago preguntas. Moni. A mí me impacta lo que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Me impacta porque muchas veces estamos
estamos como acostumbrados a pensar como peco, ¿Sí le escuchan? cosas, y soy hija de Dios. No, ya alza la voz. Entonces, pero escrituras así a mí me impactan mucho y me retan, porque dice que si soy guiada por el Espíritu de Dios, soy una hija de Dios. Amén, amén. Esa última parte, a mí me impacta el 15. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar lo que decía Felipe hace una semana: Abba, Padre, Papacito, Papito. Increíble eso, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ahí estaban las preguntas, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación? Sin duda alguna, hacer morir nuestra naturaleza. No tenemos más opción. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. ¿Y cómo se lo hace eso? Hay cosas prácticas. Orando, leyendo tu Biblia. No hay otros caminos. No hay caminos o atajos mágicos. Es orar y es leer tu Biblia. Es tener una relación con Dios. Continuamos. ¿Cuál es el papel del Espíritu? Dice que Él nos puede ayudar. Vamos ahí mismo a Romanos 8, pero más adelante, 26-28. Leámoslo, por favor. Subrayamos las partes que más nos impactan. 26-28. Del 26 al 28. ¿Cuál es el papel del Espíritu? Nuestro papel, hacer morir nuestra naturaleza. ¿Cuál es el papel del Espíritu? Prometo acabar mañana. ¿Lo tienen? ¿Cuál es el papel del Espíritu? Un hermano, a ver, o hermana. Adelante, Miguel. Yo creo que el Espíritu hace lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Exacto. ¿Y cómo se lo refleja en la Escritura? ¿En qué versículo? Para que nos puedas ayudar. Cuando dice que lo hace con gemidos que no se pueden explicar. Es decir, por eso creo que es muy divino. Es algo que no se puede explicar. No se puede entender. Por ejemplo, te lo voy a compartir con mi propia vida. Estas semanas, sobre todo, que he estado en casa haciendo el rol de madre, yo no lo podía entender. Honestamente, yo no podría, humanamente, yo no podría hacer lo que estoy haciendo. Y te lo voy a explicar porque el primer día que me tocó asumir el rol de madre, lavar, planchar, cocinar, tener ropa, me sentí tan estresado que me fui a orar. Y luego que terminé de orar, lo pude disfrutar. Ahora ya lo disfruto. Sí, no te rías, es verdad. Mi esposa está enferma, todos saben que ella está enferma. Y bueno, algunos no sabían. Y el punto es que si yo humanamente, yo le decía a los hermanos esta semana, humanamente yo hubiese tirado la toalla hace mucho tiempo. Porque Moni hoy que fue a la casa, ella me decía, las mujeres cuando estamos enfermas nos volvemos medias rayadas, decía ella. Y la verdad lo he vivido en carne propia con mi esposa, porque me pide una cosa, lo rompí, otra lo rompí, otra lo rompí, otra lo rompí, otra. Y humanamente no lo podría hacer, pero el Espíritu sí lo hace. Ese gemido que está ahí adentro es el que hace que ese dolor que a veces yo no puedo llevar, Él lo pueda sobrellevar. ¿Cómo te ha ayudado el Espíritu Santo a ti? ¿En qué momento te ayuda? Solteros, yo aprecio tanto a los solteros que están acá, porque estoy convencido que no estarían aquí si no fuera por el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que oye sus gemidos, el dolor que hay en cada uno de ustedes, o la pasión, o la angustia, lo que tengas, y Él clama ante Dios
y Él les permite seguir adelante. Y a todos, creo que a todos, ¿no? Universitarios, casados, cuando tenemos a veces ganas de explotar, el Espíritu es el que hace que te calmes y sigas. Como hay muchas escrituras continuas, si no podríamos seguir hablando. Ahí está, no me adelanto. Segundo punto, ese es el primero que ¿cómo actúa el Espíritu Santo entre nosotros en la comunidad? Ahí sí vamos a la escritura que decía Selimo. Ya terminamos. Gálatas 5:22. La voy a leer. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Permíteme hacer un par de reflexiones de esta escritura. Lo primero que me llamó la atención es que dice el fruto. No dice los frutos. Dice el fruto. Es uno solo. Es un compacto. Es una totalidad. El fruto. Eso. Y lo que más me animó es entender que todo eso viene en un solo paquete, por decirlo así. Todo lo que yo leí, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. A veces uno argumenta, a mí me hace falta un fruto. No, no, no. Te hace falta el fruto. No sé si me voy a entender. A veces uno argumenta, es que a mí me hace falta un poco de humildad. No, 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 no. Te hace falta el fruto. No sé si lo estamos captando o me hago entender. Es su totalidad. No es solo un pedacito. Dios es un Dios de completud. Él quiere dar todo, ¿no? Plenitud. Totalidad. A veces uno dice, solo quiero este poquito que me hace falta. No, Él te quiere dar todo. Y eso me animó mucho a mí. Imagínate una persona que tenga alegría, paz, amor, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Él quiere darte el fruto. ¿Me entiendes? Un par de preguntas. ¿Queda claro? Pregunta. Porque a veces uno dice, no, yo soy así, me hace falta paciencia. No, te hace falta el fruto. Todo. Ahora, ¿cómo impacta el fruto del Espíritu en la vida de la iglesia? Todo esto que acabamos de ver, todo este fruto, el amor, la paciencia, la alegría, debe verse reflejado en las relaciones los unos con los otros. Ahí es donde se debe ver, en las relaciones unos con otros. ¿Eres paciente, alegre, amoroso, bondadoso, fiel, humilde, tienes dominio propio? El fruto. ¿O te enojas fácilmente? La buena noticia es que el Espíritu nos da el fruto. Compacto, completo, total. A mí me animó mucho eso. No sé. Si tú dices, no soy paciente, pídele el fruto completo. Reflexiones. No hay preguntas, pero sí quiero escuchar un par de reflexiones. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? No todos a la vez. Jessie. Me siento cuestionada porque para mí nunca ha sido el fruto, sino los frutos. Ok. Entonces, me revolucionó la cabeza.
A mí también. Y en todas las versiones dice el fruto. No dice los frutos. Aquí está Felipe, que conoces. ¿Verdad que sí? Entonces, Me lavo las manos. me lavo las manos. Es interesante porque él te quiere dar la completud. A veces uno quiere un poquito, ¿no? Obviamente, si tú dices, mira, yo soy impaciente, ¿qué te hace falta? ¡El fruto! ¿Sí? O sea, no eso. Te hace falta el fruto. Tú no puedes decir, tengo un pedacito del fruto. Te hace falta el fruto. Amén. Dale. Pregunta. Era hipo. A ver, pero en la Biblia dice, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu es amor y todo eso. Entonces, dice que eso da el Espíritu. Así es. Pero si ya tengo el Espíritu, Ya los tienes. ¿por qué no voy a tener? Exacto. Un aplauso para que eso es fe. Lo que queríamos que lleguemos a esa conclusión. Dios me dio el Espíritu, Dios nos da el fruto. Conclusión, lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Usarlo y dejar de dudar. Muchos dicen, soy impaciente. No, tú tienes el fruto. No soy amable. No, tú tienes el fruto. Tú eres amable. Practícalo. El amor, practícalo. La bondad, practícalo porque lo tienes. Gracias, Rita. Eso, muy bien. Entonces, ¿con quién nos practicamos? Dale. Yo pienso que eso es una cadena lógica, coherente, porque ¿quién puede ser alegre si no tiene paz? Ajá. ¿Quién puede tener paz si no tiene paciencia? O sea, si te impacientas hasta por cualquier cosa, ¿qué paz? Peor por cosas graves. ¿Quién puede ser bondadoso si no es amable? Eso. ¿Cómo puede ser mostrar el amor de Dios o a los hermanos algo si no eres fiel, si ni siquiera eres un amigo fiel? ¿Qué amor? Entonces creo que todo es una cadena y eso es el fruto del Espíritu. Muy bien, también. Esa es la idea. Está conectado, sin duda alguna. Qué increíble. Cuando la Escritura habla así, es increíble. Entonces, uno puede ver todo esto, como bien lo decías, cuando en las relaciones se refleja. Eres paciente, eres amable, bondadoso, lo tienes. El mandamiento de Jesús, Juan 13, 34 al 35. Ese es su anhelo. Dice la Biblia, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son discípulos, si se aman los unos a los otros. Y ahí van todo el fruto en uno solo, porque vas a tener que ser paciente con tu hermano y amarlo, amable con tu hermano y amarlo, fiel a tu hermano y venir a pesar de que muchas veces te puedan herir y perdonarlo. Amén. La buena noticia, el Espíritu se ve en nosotros, en nuestras relaciones. Tómate un minuto. Ya acabo. Tómate un minuto solo para darle un fuerte abrazo al hermano que está más cerca. Allí se ven las relaciones. Termino. Última pregunta. Y nos vamos. Última pregunta y nos vamos. Espera. Algo más que ver. No pasará así. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo a través de nosotros? Bueno, el Espíritu Santo actúa a través de nosotros cuando nosotros podemos llevar el mensaje de la salvación a otros. Hechos 5, 27 al 32. La leo para que no nos demoremos.
Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Estos hombres se llenaron de valor porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Estos hombres salieron a predicar el mensaje porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Porque era el sello del cual hablábamos al principio. Ahí es donde te quiero animar. La buena noticia es que tú también tienes el mismo valor y la misma fuerza que ellos. ¿Qué debemos hacer? Como bien lo dijimos acá, usar ese poder. ¿Para qué? Para atraer a más personas. Sin temor, sin miedo. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos llama a atraer a más personas a que conozcan de su salvación. Amén. Escrituras para que revises en casa. Anótalas. Juan 16, del 7 al 15. Hechos 6:3. Ahí están. Hechos 20:22. Juan 4:24. Primera de Tesalonicenses 5:19. Segunda de Timoteo 1:16. Primera de Juan 4:1. Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Dame la alarma, ¿no? Y segunda de Corintios 3:18. En esas escrituras, resumiendo, se nos dice que podemos entristecer al Espíritu, así que hay que avivarlo. ¿Cómo? Confesando, orando, leyendo la Biblia. En esas escrituras se nos dice que el Espíritu nos da dones, usémoslos. Y en esa escritura, sobre todo 2 de Corintios 3:18, dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más, y faltarían como 1.000.000 de más, y más, y más, y más, y más, y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos avanzado en nuestra vida cristiana, es gracias al Espíritu Santo. ¿Amén? Si has avanzado, tú lo tienes, úsalo. Gracias a todos, Dios les bendiga. Nos reunimos por charla y salimos rápido.